Hoy estamos en Las Vegas, Santa Bárbara, la capital minera de Honduras. Néstor dice que aquí es la capital minera de Honduras. Usted trabaja en la mina. ¿Cómo es su rutina de día de trabajo? Trabajar las 8 horas que nos tocan y después a descansar. Usted le toca una hora un poco extraña en mediodía. Son 3 turnos, está de 2 a 10, de 10 a 6 de la mañana y de 6 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Usted vive aquí en Las Vegas entonces? Yo soy de Progreso, pero vivo aquí en Las Vegas. ¿Qué? ¿Cómo así que viene de Progreso? Mi papá tenía un negocio aquí, yo me vine para acá y aquí me quedé. Tengo como 22 años de estar acá, 23 años. Wow. ¿Nunca te imaginaste que iba a trabajar en la mina? No, nunca. ¿Hay otros progreseños o usted el único? En la mina vemos 3 o 2, creo. Un saludo a los amigos de Progreso. Un saludo para todos los de Progreso, la familia. Mira, ya viene el bus de los mineros. Ahí dice ANPAC, eso es solo para los mineros. Exclusivamente para los mineros. Increíble, todos van a las minas. ¡Eh! Otro minero más. ¿Cuántos mineros en cada viaje? Lo más 15, 20. ¿Cuántas veces al día? Todo el día. Excelente, muchas gracias. Mira, aquí están todos los mototaxis. Este mototaxi, taxi de Goku, Dragon Ball, productos deportivos, muchos olimpistas, pero no falta la Real España y el monstruo verde, puro maratón, ¿va? Son las que menos se venden en La Vega, ¿verdad? Hey, no importa, porque Maratón apoya mi fundación. Gracias, Maratón. ¿Cuándo va a haber un equipo de primera división de Santa Bárbara? Estamos apoyando 100% al Pumas de aquí de La Vega, Santa Bárbara, que próximamente vamos a estar en primera división. Pumas, segunda división. Seguramente pronto van a entrar a la primera. Aquí hay un señor vendiendo varios productos desde su carro. ¿Cómo nació la idea de vender aquí en el mero parque? Uno como ser humano debe darle a todo, ¿va? Para no andar delinquiendo. Estamos impulsando ahí el negocio. Interesante, Robin. Mira, ese parque es una tienda entera. El municipio necesita un mercado municipal para poder ubicar todos estos emprendedores y puedan tener sus productos en mejores condiciones. Hasta venden plátanos en pleno parque. Al Empira vendemos el guineo. ¿Y en qué momento decidió vender en el pleno parque? Hace como unos 3 meses. ¿Hace un poquito? Sí, aquí vendemos. Oh, de todo tipo de fruta. Qué interesante, es como San Pedro Sula, donde la gente vende productos desde sus carros. ¿Y usted anda vendiendo también o paseando nada más? No, yo estoy vendiendo cocos. ¿Cómo nació la idea de vender cocos aquí en Las Vegas? Ya tiempo tengo de vender cocos, como más de 10 años. Y de ahí crié mis hijos. ¿Usted a través de las ventas de cocos pudo? Sí, pude crecer mis hijos. ¿Su esposa es de Las Vegas? Sí, allá está ella en el negocio. 10 años llevan vendiendo cocos juntos. Juntos, por la gracia de Dios, hasta que la muerte los separe. Hay mucha gente que ya no cree en el amor. Usted sí. ¿Algún consejo para los jóvenes? Que se traten de llevar bien, van a negociarse y buscar de Dios. Muchas gracias. Grandes consejos. Aquí hay una tienda de tenis y tacos de fútbol. Mira, esos son bien bonitos. ¿Cómo nació la idea de vender tenis? Ya tenemos 22 años de vender aquí en la vía pública. Wow, ¿y por qué tantas personas escogen a vender en la vía pública? Está más práctico, ¿verdad? El carro que pasa, mira y le gusta, pues aquí estamos bien y tenemos clientes y todo. Aquí me encuentro con el esposo. ¿Cómo es trabajar aquí juntos? Muy bonito porque empezamos vendiendo con tenis en unas mochilas. 2 pares nada más andábamos hasta que no es grande la tienda, pero con eso sobrevivimos. Para muchas personas aquí se ve una tienda de tenis nada más, pero para ustedes dos significa una vida entera juntos, una lucha juntos. Una lucha para toda la familia, de ahí hemos pasado la familia cómodamente. Día a día, bajo el sol, la lluvia, el aire, como puede ver. ¿Cómo es la sensación trabajar cuando está lloviendo aquí y pensando en su familia, sus hijos? Pues a veces uno triste porque cuando en la mañana se ve nublado y todo, uy, Elvin, va a llover y mira, tenemos que poner sombría. Y a veces tenemos que bajar toda la carrera para que no se nos moje y pum, pum, pum para el carro y nosotros también. Pero queda la satisfacción que estamos luchando sanamente. ¿Cuál es el sueño y meta que tienen ustedes para la gran tienda? Seguir luchando y creciendo para seguir sobreviviendo por los niños que estudien y tengan ellos un futuro mejor que uno tiene, porque uno quizás no tuvo las oportunidades que uno le quiere dar a ellos para estudiar. Increíble. ¿Y cuántos años llevan ya juntos? 23 años. ¿Se conocieron aquí en el parque o...? No, en el colegio. ¿En el colegio? ¿Cómo así? El día de la amistad nos pusieron a hacer una carta y yo la hice dedicada a ella. ¿Qué decía en la carta? ¿Qué recuerdas? Pues más que todo creo que era una canción. ¿Una canción la dedicó? ¿Cuál canción? En tus manos yo aprendí a beber agua. Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula. ¡Wow! ¡Beso! ¡Ey! Increíble que todavía recuerda ese primer día de amistad como que si fuera ayer. Suerte a esa gran historia de amor y emprendimiento. Robin, la gente que quiere venir a apoyar el emprendimiento de ellos, ¿dónde estamos aquí? Aquí estamos en el centro de Las Vegas. Él es popularmente conocido como el Niño Galleta, aficionado número 1 del maratón, solo que creyó que vos eras olimpista, entonces él por eso no dijo. Maratón, monstruo verde, ¿eh?
Dime. Préstame algo ahí, hombre, para comprar un pedazo de sandía. ¿Sandía quiere? ¿Usted vende? Un pedazo de sandía para el señor aquí, ¿sí? Te quiero, ya te Ya le trae la sandía. ¿Quién me agarró aquí? ¿Qué es lo que hace aquí? Pues aquí estamos preparando lo que es una mangonada con leche condensada. Parece que es una tienda mexicana, la música dice que sí. ¡Wow! ¿Puedo una ensalada de fruta? Mientras que estamos esperando la fruta, encontramos, no sé si es una estatua o homenaje de alguna forma. Esta es la representación de cómo se acarrea el mineral dentro de la mina. El primer proceso es cuando hacen la detonación en la roca, con máquinas industriales lo cargan a unas bandas, luego caen en estas lanchas, luego esto llega a un proceso de trituración, se convierte como en especie de arena y ese es el concentrado de plata, plomo y zinc, que es a lo que se dedica la minera. Me han dicho algunas personas que la parte más espantosa de trabajar allá es cuando hay un apagón y se pone totalmente oscuro. ¿Cómo fue esa experiencia para usted? Lo que vos mencionás es cuando el minero baja en el ascensor, te quedas guindado en el ascensor. ¿Te pasó eso? Sí, en varias ocasiones. Bajo las normas de seguridad de la mina está preparado para todo ese tipo de situaciones. ¿Cómo fue la sensación la primera vez que pasó eso? Sentís que se te sale... ¿Cómo gritaste? No, se grita, sí se grita. Don Vidal, ¿cómo nació la idea de vender aquí? Yo me dedicaba a otra cosa, yo taxista más que todo. La esposa mía se le ocurrió la ingeniosa idea de comenzar con las nieves. Comenzamos en una mesita, puliendo el hielo con una máquina de mano. Ha sido una lucha fuerte, hermano. Ya tenemos como más de 3 años ya de estar en esto. ¿Algún saludo a su esposa? Un saludo allá porque ya está a punto de darme un bebé también esta... ¿En serio? ¿En cuánto tiempo? Ya, creo que mañana lo recibo ese jodido. ¿Mañana? ¿En serio? En serio, mañana. ¿Cómo va a poner el nombre? No hemos pensado todavía en el nombre, pero Dios nos va a ayudar para ese movimiento. Sí, mira, aquí le entregamos, mira, la deliciosa con leche condensada. ¡Wow! Mira, qué rico. ¿Cuánto es el costo? El 55 le cuesta así. Vamos a probar la fruta de cóctel de Don Vidal. ¡Wow! Súper dulce. Guayaba. Muy bueno, gente, muy bueno. Aquí estamos con Ronald, es de Perú. Sí, yo soy de Perú. ¿Qué le trajo aquí a Las Vegas, Honduras? Mira que Las Vegas ha sido como una segunda oportunidad para mí. ¿Por la vegueña? También. ¿Cómo surgió el amor entre los dos países? Por la comida. Yo tengo el restaurante Greñas Café, entonces él es un fiel cliente y ahí nos conocimos. ¿Estaba paseando en Honduras o...? Yo trabajo acá en la mina. Ah, ¿usted trabaja en la mina? Sí, ajá. ¿Algún saludo a los amigos de Perú? Bueno, un saludo enorme para todos ellos, ojalá que los pueda ver pronto. Qué interesante, nunca he ido a un café mexicano en Honduras. Jeje, qué macizo. Hasta tiene pasteles mexicanos. Rosita, qué interesante el concepto. Un café mexicano aquí en Honduras. ¿Cómo nació? La mera verdad, yo solo soy empleada. La jefa fue que vivió allá mucho tiempo en México. Es catracha ella. ¿Se enamoró de un mexicano o qué pasó? Sí, ella tuvo 2 esposos mexicanos. ¿2 esposos mexicanos? Y ella trajo la cultura, la gastronomía de México a Las Vegas. Sí, la verdad que sí. Es increíble que es café, restaurante, pastelería y bar, karaoke, disco, es de todo. Sí, de todo un poquito. ¿Esos trajes de dónde los traen? Eso sí no sé, pero yo creo que sí son de México. Un saludo a los amigos de México. Saludos allá. De repente me está llevando a una tienda, una chava con 2 cocos. ¿Para quiénes son esos cocos? Para la muchacha que le habla. A ver, ¿para dónde nos lleva la amiga? ¿Cómo se siente, Julio? ¿Será que ella tiene una cara que podemos confiar o está preocupada de que nos puede llevar a...? Se mira algo peligrosa, vamos a ir a ver. Algo peligrosa. Vamos a ver. ¡Wow! Mucho gusto. ¿Dónde estamos aquí ahorita? Ahorita está en Novedades Marián. ¿Usted es Marián? Es mi hija. ¿Usted nombró su tienda en el nombre de su hija? Sí. En ese momento que nació su hija, cuando usted la tuvo, Marián, en su brazo la primera vez, ¿cómo fue la sensación en su corazón? Oh, es algo que no se puede ni explicar de la emoción. Cuando Dios me regaló esta tienda, yo dije, esta tienda se va a llamar Honor a mi hija. Y así es. ¿Cuántos años luchando en nombre de ella? Tengo 16 años de estar luchando. Comenzamos en un cuartito bien pequeño. Es más pequeño y ahora poco por poco. Mire, poco a poco vamos luchando. Carla con una hija que se llama Marián y un hijo que se llama Adrián. Un mensaje para su hija y hijo. Que los amo y que por ellos luchamos. Y le tengo este obsequio. ¿No te creo, en serio? ¡Wow! Camisa de Honduras. Y esta gorrita, que este wow. Es el equipo que nosotros patrocinamos. ¡Oh, de la Pumas! Póngasela. ¡Wow! Yo quiero que se la ponga. Claro que sí. Qué bonito, ¿eh? Muchas gracias. Mucho cariño yo se la regalo, porque yo lo aprecio mucho. Pumas. Sí, Pumas. Que gane, que eche muchos goles. Hola. Aquí estamos con el amigo de Perú. ¡Ey! ¿Quiénes son 2 amigos? Tan románticos esa mesa, ¿va?
Estamos compartiendo en Greñas, uno de los mejores cafés de Las Vegas. ¡Wow! ¿Qué es lo que nos trae? Son unas granitas de mango y piña. Hoy sí ha sido el día de mango para Freddy. Lo vamos a bautizar como el Día Nacional del Mango en Santa Bárbara. Es un café que vende comida también. Y qué bonito los murales. La malla, el ave nacional del país. Dentro del restaurante hay un gran artista. ¿Quién más hizo el dibujo? ¿Qué está dibujando, señor? Una sonrisa está dibujando, que es lo que quiere decir, creo. Cuidado del ventilador, ¿sí? ¿El artista quién es? Mi hijo, Fabricio se llama. Ya próximamente me va a estar dibujando la siguiente pared. ¿Verdad que sí? Oiga, sí, qué bien que guardaron esa pared para que dibuje y pinte el hijo de ella. Entonces llegó su esposo como cliente y gracias al restaurante ya un amor. Ya tenemos 4 años de estar aquí en el local, pues aquí nos conocimos y aquí seguimos. ¿Cuál fue la mesa? Recuerda, yo sé que recuerda, ¿verdad? ¿Cuál fue? Pues allá enfrente, donde pagaba. Ah, el mejor lugar. Aquí estamos ya en el parque de Las Vegas, súper grande, pero hay muy poca gente. Puede ser por la hora de que no hay mucha gente. ¿Y estas botas son de venta? ¿A cuántos? 1200. A los mineros eso es bueno, ¿verdad? ¿Qué función tiene esa torre ahí? Eso fue construido cuando declararon el municipio de Las Vegas. Ahí era donde se hacían las reuniones. Cuéntame, Fred. Los cuentos de los carros que andan solos. ¿Cómo así? Carros que manejan solos. Aquí mucha gente ha visto en algunos pueblos carros que andan solitos. Supuestamente son con fantasmas. ¿Fantasmas? Fantasmas, que no los maneja nadie. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Ah? ¿Ves? ¿Qué es eso? Un carro grandota y no tiene motorista. ¿Qué es eso? ¡Wow! Mira cómo está el timón moviendo solo. ¿Qué es eso? Hola, ¿usted es el conductor de eso? Yo soy el conductor. ¡Wow! ¿Eso es hecho a mano? Correcto. ¿Se puede subir? Vamos, vamos. Acá. ¡Ah! No hay motorista. ¡Qué loco! Control remoto, ¿ah? ¿A una ambulancia acaso que algo pase? A saber para dónde nos lleva. Está saliendo humo. Cuidado, mira. Ok, voy a bajar porque está saliendo humo. Noel, mucho gusto, gran experiencia, nunca he hecho algo así. Cuéntanos cómo nació la idea de armar un carro así. Desde muy chiquito me gustan mucho los carros. Tuve el sueño de ver mi carro a control remoto y hemos trabajado y trabajado poco a poco y logrando esto que estaban viendo. ¿Cómo funciona el control remoto? Es el control de un carrito de juguete pequeño. Entonces, ¿qué? En los carritos pequeños hay un receptor, es el que recibe las señales de este. Ese lo ubicamos en el vehículo, hicimos un sistema eléctrico con pura... ¿Usted es ingeniero mecánico? Soy ingeniero en producción industrial, pero mecánico desde chiquitín. Mi papá es mecánico y tiene taller. Pusimos todos los conocimientos y ahí está. Increíble. ¿Y cuál es el sueño y meta que tiene con este emprendimiento? Estamos ahí queriendo buscar algún patrocinador porque ahí donde ve el carrito ya pues hemos salido varias veces a El Salvador y lo hemos presentado allá y la gente pues le gusta mucho. ¿Se puede comprar ese carro? Muy difícil. Se siente como su bebé, su hijo. Mi princesa, como diría. Felicidades. Un gran ingeniero que aprendió de su padre aquí enfrente de un sueño de él. Muchas gracias. Cuéntanos de la iglesia aquí. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Ustedes de dónde vienen? Los estados. ¿Qué estado? Oregon se llama. Oregon, wow. Yo vengo de Guatemala. Es un departamento que se llama Cobán. ¿Cobán? Sí, exacto. ¿Qué tal la comida catracha? Es bien macizo, la verdad. Y me encanta. Ya son catrachos. Ustedes dos ya son catrachos ya. Puede ser, la verdad. Por eso ha crecido la panza. La panza catracha ya. Está. Ya todavía no, todavía japonesa. ¿Cuánto tiempo van a quedar viviendo aquí en Las Vegas? Aún no sabemos, hermano. ¿En serio? ¿No les dicen cuánto tiempo? Cambiamos cada como 3, 4 meses para ahí. ¿A Progreso cuándo? ¿A Progreso? Ojalá que no me vaya para ahí. ¿Mucho calor? Sí, hombre, mejor aquí. ¿De los últimos días es la misma cosa como los mormones o es otro? Exactamente lo mismo. ¿Se pueden tomar café o es prohibido? No tomamos café. Lástima, y aquí la mejor café de Honduras. En serio. Pero un poquito lo ha tomado. Tal vez antes de conocer el evangelio, pero una vez ya bautizada ya no podía. Pero antes iba. Sí. Ahora está saliendo la verdad. Es la cafeína, ¿verdad? Es como considerada una droga. Sí, es una droga y nos hace daño para nuestra salud. Y hay que cuidarse, ¿verdad? Eso sí. Son muy saludables. ¿Esa casa parece como un hotel o algo? Es una radio cristiana. ¿Radio cristiana? Sí. Nada de reggaetón. Nada de reggaetón. Anteriormente sí, pero hace como unos 8 años solo se dedican a música cristiana. Aquí hay un banco Atlántida, algunos compañeros de la policía. Saluditos.
¡Wow! ¡Qué montón de productos! ¿Qué es lo que más vende aquí? De todo un poco, pantalones, zapatos, tenis. Hasta cervezas. Puede comprar ropa y llevar cerveza al mismo tiempo. Qué interesante el par de jeans que está comprando nuestra compañera. Mira cómo brilla. ¿Cómo se dice este estilo? Creo que vaquero, ¿eh? ¿Usted va a montar en rodeo? No, andamos buscando diferencias de estilo. Un saludo a su novio ahí. No, mi jefe. Oiga, la va a regañar por mí, disculpe. Mira qué saludable esta persona que está comiendo almendras. ¿Quién es? Ah, mucho gusto. Yo veo que usted es muy fit con la comida. Hacemos la merienda con almendras o cualquier fruta. Vamos a probar una almendra. Muy rico. Y muchas gracias por compartir la almendra. Súper interesante. Banasupro. Me habían contado de eso. Hasta ahorita voy a entrar a una. Cuéntanos un poquito para los amigos de Japón cómo funciona Banasupro. Es una tienda del pueblo a precios bajos. Son precios subsidiados por el gobierno. Sí. Esta tienda es del gobierno. ¿Y cualquier persona puede venir a comprar o hay limitancias? No, todas las personas. Aquí todo el mundo puede venir a comprar. Entonces, ¿por qué no todos compran aquí si los precios son más baratos? Allí ya es criterio de la persona. Por ejemplo, una libra de arroz, ¿cuánto cuesta aquí? 13 lempiras. 2 libras por el precio que era como una pequeña bolsa de arroz en los supermercados. ¿Cuánto es los frijoles por libra? A 17 lempiras lo tienen acá. Normalmente aquí en otros lugares vale 25, 28 lempiras. Si los precios son tan buenos subsidiados por el gobierno, ¿por qué no todos compran aquí? Tal vez por la diversidad de productos. Aquí, por ejemplo, no venden verduras, pero sí, aquí en Las Vegas el Banasupro creo que tiene 40 años de existir y sí es visitado, más que todos los fines de semana, me imagino. Por eso dice Franklin que este año van a abrir. Es increíble, no existe un programa como esto en otros países, aquí sí. En Santa Bárbara, la cabecera, hay un Banasupro. Sí había, pero tuvo un problema y tuvieron que cerrarlo. Ya varios municipios de Santa Bárbara sí ya cuentan con Banasupro y pues me alegra saber que Las Vegas también cuenta con uno. De repente viene un señor con un gran palo, no sé si es para castigarme. Es para que trepen las gallinas al árbol. ¿La sopa de gallina? Sí, es para la sopa. Gracias. Quiero darle un abrazo. Ay, gracias. Mucho gusto de ver. Soy viuda. Mi esposo se mató en la mina. ¿En serio? Sí, el papá de mi hija, de ella. Lo siento mucho. Gracias. Pero el espíritu de él, usted lo lleva en el corazón siempre. Sirvando yo, sí. ¿Para dónde iba ahorita? Para la iglesia, vamos a la misa. Dios. Vemos, qué abrazo tan especial eso. Hoy que estás visitando aquí el municipio, te estás dando cuenta de ese aprecio, ese cariño que no tiene fronteras. Veo un edificio muy grande, es como un centro comercial. Qué lindo, hay pizza, una barbería, es increíble. Vamos a ver qué tal aquí arriba. Café, ropa para mujeres. ¿Qué tal la vista de aquí de arriba? Genial. ¿A quién estaba vigilando? ¿A un novio ahí? No. Broma. ¿Y ese tatuaje? Rocky. ¿Quién es Rocky? Perrito mío. Un saludito a Rocky. Hola Rocky, bebé. Este es un proyecto de familia, el centro comercial. ¿Es nuevo aquí? Sí, apenas tenemos un año. Se llama Ocas, dedicado a mi papá, que se llamaba Oscar Caballero. Él nos dejó el techo, las 4 paredes y nosotros decidimos hacer esto para el pueblo. Apenas un año, pero hemos tenido bastante aceptación. Se ve que sí. Oiga, ¿y aquí se bañan los pies o cómo es? Para hacer pedicure, pero la muchacha ahora no vino. ¿Pueden los varones también? Claro, por supuesto. Y aquí pues el mejor café de Las Vegas, Santa Bárbara. Mira qué macizo, productos de la mina, ¿verdad? Productos de la mina. Esto es lo que lleva en el casco, que son unas lámparas. Y pues estas son las piedras preciosas que salen de la mina. Wow, hola. Qué bonito aquí. Ella estaba en la canchita. ¿Usted juega fútbol entonces? Sí, juego también. En un equipo de fútbol que se llama Las Vegas Femenil. Hemos jugado con equipos femeninos de otras ciudades. Lastimosamente no pudimos aquí. Pero ¿cómo va el equipo en comparación a San Luis, a Colinas? Las chicas sí son muy buenas. De hecho, jugaron hace 2 días con un equipo de Azacualpan y ganaron 4-1. 4-1. Yo llevo varios partidos que no los voy jugando. Pero ¿y por qué no? Yo tengo que viajar. ¿Viajar? Sí, a España. ¿España? Sí. ¿Para el festival Catracho o para trabajar? No, yo vivo allá. De hecho, el niño nació allá. ¿Es su hijo? ¿Es español? Puede ser que sí. ¿Pero el papá es español o catracho? Y es de aquí. Muchos dicen que la vida para los catrachos en España hay cosas buenas, pero no es fácil tampoco. No, claro, como en todo país, no es nada fácil. Ya sea España, Estados Unidos, todo el mundo tiene que comenzar de cero. Me dijeron en Zacapa de que el salario promedio de alguien en España, $700 a $1,000 al mes. ¿Es correcto o no? No, 700 euros ya no. Ahora están ganando de 1.000 a 1.200 euros mensual. Ha mejorado bastante. Sí. Un saludo a sus amigos de España. Saludos a todos. Hola. ¿Y esta galletita? Una
galletita de cortesía. Tamaño Chinfujima. Mira qué bonito el plato. Es un pedazo de madera artesanal. Brenda, muchas personas me han hablado de Ruland Coffee. ¿Qué distingue ese aroma que tiene el café de aquí? No sé si ustedes lo sabían, pero la montaña de Santa Bárbara en su mayoría han sido ganadores de tasa de excelencia de aquí. Ruland es la conmemoración de los dos apellidos de mi papá, Rubí Landaverde. Somos productores de café desde hace 25 años. Usted ahorita le estamos dando a probar lo que es una variedad Pacas. Está cultivado a 1480 metros. Wow, un aroma muy fuerte. Esta taza no es solo una taza de café. Representa el sueño de nuestra amiga y el papá y mamá de ella. Ruland's Coffee. Súper diferente. El acidez, el nivel es diferente. Cuéntanos, ¿por qué el acidez de los cafés varían tanto? Por la altura en la que están cultivados cada café. Si usted lo puede sentir, es un poquito más, se sienten notas cítricas. Sí, mi gente, esto tiene un toque cítrico al sabor de café. Vamos a probarla con esta galletita. ¡Ay! Ya me cayó. Bueno, no hay problema. Oiga, viene todas las hermanas, mucho gusto. Yo soy la mayor, luego me sigue Andrea y luego está... Yo soy la menor. Increíble, mira mi gente, las 3 hermanas trabajando juntos para que tengamos esa taza de café. Ay, se me cayó la galletita dentro. Mira, una forma de Japón dentro de café catracho. ¿Qué significa eso? Que Japón y Honduras están unidos, ching, y que hoy Las Vegas pues te dice bienvenido de esta forma. Ay, gracias, vamos a salvar a Japón. Ahí está. Muy rica Japón. Nuestra historia inicia así, donde nuestro papá es minero desde el año de los 80 y mi mamá pues es una apasionada del café y fue quien inició con la finca del café. Pudo ver como nuestro mural es la unión de los dos mundos que en sí representa Las Vegas. Muchos me han dicho de que las mujeres de Las Vegas son las más emprendedoras de todo el departamento. Pues así es. Dice que sí. Somos mujeres trabajadoras y nos encanta emprender. Un saludo para su mamá y papá. Más que todo, ¿verdad? Un orgullo poder seguir este legado de ellos dos y poder tener la oportunidad de llevar más allá este proyecto de Ruland. Tenemos también un obsequio para usted. No te creo. Café. Nosotros tenemos diferentes líneas de café también. Tenemos aquí esta, está cultivado arriba de 1400 metros sobre el nivel del mar. Y también le tenemos wow. Nuestra camiseta. Es la unión de los dos mundos. De la mina y el café. Padre y su madre. Exacto. En realidad sí. Mira mi gente, bien puesta la camisa de Ruland Coffee. Muchas gracias. Cuando llegamos a Las Vegas, pudimos conocer esa panadería que actualmente vende pupusas también. Aquí atrás fue mi primera cena aquí en Las Vegas. Aquí se llama Queen's Pupusas porque la fundadora se llama Reina. Así que aquí Queen's traducido en inglés. Enfrente del Banco de Occidente, aquí hay un gran gimnasio, People's Gym. Estamos con Elmer, mira el más mamado de aquí. Están expandiendo el gimnasio, la construcción. Estamos remodelando una segunda etapa en la parte de abajo y próximamente la tercera planta. Wow, mira, increíble las máquinas. Estas son de las mejores que he visto en Honduras. ¿Viene de Estados Unidos o...? Son americanas y chinas. Y son músculos catrachos. Catrachos, 100%. ¿Cuánto tiempo lleva el gimnasio aquí? Desde el 2016. Bastante. ¿Y qué tal la aceptación, la cultura de fitness y ejercicio en la ciudad? Ha sido bastante positiva. La gente ha optado el hábito del ejercicio por salud. Hay muchas personas que tal vez por miedo del éxito quieren matricularse al gimnasio, pero no toman ese primer paso de entrar y probar. ¿Qué diría a esas personas? Que se animen. El ejercicio es vida y salud. Y Elmer, ¿cuánto es el precio del gimnasio? Semanal cobramos 150, quincenal 250 y el mes vale 500 lempiras. Cuando llegué a Las Vegas, antes de buscar comida, antes de buscar otra cosa, aquí fue donde llegué. Había tanta gente de que tuve que entrenar allá afuera. ¿Cómo se siente su corazón cuando se llena aquí con todos de la ciudad? Me siento satisfecho saber de que estamos haciendo las cosas bien. Siempre soñé con tener un gimnasio grande, paso a paso, de la mano de Dios, hemos ido logrando. ¿Y qué dice su esposa de esos bíceps? Pues ahí tiene donde agarrar. Muchas gracias. Ahorita les quiero mostrar el hotel donde quedamos aquí en Las Vegas. Vamos, Hotel Los Arcos, súper amplio con muchas habitaciones. Aquí nos encontramos descansando. ¿Cómo se siente hasta ahorita? Un poco cansado. Quemado, aquí ve rojito, anda. Quemado, como que vengo de la playa. Freddy, ¿qué tal de cansancio? Estamos en un hotel de los más bonitos que tiene Las Vegas y eso me da tranquilidad porque vamos a dormir tranquilos. Ahorita les voy a mostrar el hotel, pero les quería compartir de que esto es el último video que vamos a grabar en el departamento de Santa Bárbara. Yo me siento muy alegre por los logros, por los videos que hemos grabado, pero al mismo tiempo, no sé,
De repente me estoy sintiéndome como triste, como no sé, me siento como que me estoy yendo de un lugar que robó mi corazón. Qué bueno que escogiste Santa Bárbara para dar a conocer todos esos testimonios de muchas personas que luchan para poder salir adelante en este país. Mi amigo Freddy Lara, no lo conocía. Hemos compartido día y noche en los momentos buenos y los momentos donde queríamos ya tirar la toalla de tanta cosa que pasaba detrás de cámara. Las personas de ese sector que está buscando alguien que le ayuda con marketing, fotografía, todo eso, aquí está Freddy Lara. ¿Cómo puede comunicar la gente con usted? El número de teléfono es el 9656-9429. También nos pueden buscar en todas las redes como Freddy Lara Producciones. Bueno, vamos a conocer el hotel. Hay una pila también donde se puede lavar la ropa gratis. Ayer anoche, toda la noche lavando los calzones. Esto es un ejemplo de un triple. Aquí hay de todos tamaños. Una habitación sencilla cuesta 400 lempiras a la noche. Un doble 650. Y un triple como eso 900 lempiras. Si quiere aire acondicionado o una cama más grande cuesta un poquito más. Una excelente opción, 2 cuadras del centro, Hotel Los Arcos. Hoy estamos aquí en la Escuela República de Honduras. Es la escuela principal en el casco urbano de Las Vegas. Hola, aquí están los alumnos. Aquí venden productos para los niños. ¿Qué es lo que venden aquí? Dulces. Dulces. ¿Qué es eso que tiene aquí? Burbuja. Burbuja. ¿Podemos ver cómo funciona? ¡Wow! Parece que hay bastantes jornadas porque estamos en la hora de la tarde. ¿Te está timbrando? Vale, la aula ya. Hora de merienda. ¿Qué es lo que comen los niños aquí? Comemos huevo, queso y comemos plátano. ¿Eso es plátano? ¿Tiene queso adentro? Sí, frijoles también. Eso nunca he visto eso. Esos son pastelitos de plátano. Correcto, sí. Me invitó una seguidora que vive en Estados Unidos, Jackie Hernández. Dijo que aquí estudió. No sé en cuál aula le tocó. Puede ser que fue esto o allá. Pero aquí estamos. ¿Cuántas baleadas hoy? 5. 5 baleadas, dobleteando. Aquí sí alimenta bien, ¿va? Piense, ¿cuál es el sueño dices que quieres cumplir cuando esté grande? Quiero ser militar. ¿Cuándo nació esa idea? 3 de julio. Exactamente el 3 de julio decidiste que sí. Sí. ¿Qué energía de los alumnos? Estaban en hora de merienda. Así es, a esta hora tienen este tiempo para que puedan ellos tomar su merienda que es dada por el gobierno y por otro proyecto que se llama Aldea Global. ¿Cómo deciden los niños si estudian en la mañana o en la tarde? Es por la cantidad de alumnos que hay, entonces la distribución se hace por parte de la dirección. Los alumnos con grandes sueños. Ahorita nos acercó un niño que quiere ser un soldado un día. Para usted, ¿cuál es el sueño que tienes para cada uno de los alumnos? Queremos que estos niños sean unos hombres con valores y que sus metas, pues ellos los van a decidir más adelante. ¿Cuántos niños de aquí van a terminar trabajando en la mina? No se puede predestinar, ¿verdad? Aquí siempre los niños aspiran a prepararse porque aquí hay colegios, están cerca de algunas universidades. ¿Cuáles son las necesidades más grandes de la escuela? Queremos que esta cancha tenga un techado, que tenga sus propias graderías para que los actos se puedan ver mejor y los niños puedan estar un poco más cómodos al aire libre. Pastelitos de plátano. De plátano maduro es, primero lo cocemos, de ahí lo machucamos, le hacemos la tortillita, le metemos frijol frito y quesillo. ¿Qué dice? Está rico. ¿Cómo es el sabor del pastel de plátano? Rico. Hola. Don Julio, ¿cuál es el tema del día? Estamos viendo las partes del cuento. Sacamos a los niños al patio de la escuela para que ellos pudieran observar los pajaritos y ahí ellos obtuvieran los elementos para que pudieran construir un cuento. De repente se levantó un alumno que dice que quiere leer el cuento. Un día en la escuela cantaban felices las palomitas y el lorito. Les gustaba ir ahí porque encontraban migajas de comida y jugaban en los árboles. ¡Aplausos! ¡Wow! ¿Cómo fue la lectura de su compañero? Bien. Muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye, sayonara y ¡viva Las Vegas!